Pero bueno, anoche, después de Artemis, los ojos del mundo, los oídos del mundo se empezaron a preparar para escuchar a Donald Trump, quien en la mañana había dicho: tengo un importante anuncio que hacer. Claro, y con eso ya se había generado muchísima expectativa respecto a lo que iba a anunciar, pero ¿qué pasó finalmente? Voy a decir algo bien coloquial. La hizo de nuevo Donald Trump. La verdad es que no dijo prácticamente nada respecto de un futuro próximo para Irán y para la misión estadounidense, para la operación estadounidense militar allí. La verdad es que fue un discurso de 20 minutos con un tono, ya sabemos, grandilocuente, triunfalista. Estados Unidos está muy cerca de completar todos sus objetivos, pero lo cierto es que de una retirada inmediata, por ejemplo, o de un plan de retirada de tropas, no habló nada Donald Trump. Claro, que era lo que más se esperaba. Lo que deja él entrever en este mensaje es que van avanzando de acuerdo a sus objetivos, pero por otro lado también amenaza con nuevos ataques, ¿no? Claro, y diciendo que si no se cumplen los objetivos, entre ellos el desbloqueo del Estrecho de Hormuz, el que nos sigan implementando el plan de enriquecimiento nuclear, pueden incluso devolver a Irán a la edad de piedra. Y esa frase de inmediato hace que Irán se ponga literalmente en pie de guerra y decir: nosotros vamos a defender nuestros intereses y no aceptamos el tono de Donald Trump, que ha dicho que en 2 a 3 semanas podrían terminar la operación, pero eso ya lo sabíamos desde antes de esperar hasta las 10:30 de la noche, acá esperando qué iba a decir Donald Trump. Bueno, a ver, revisemos. Gracias a los avances logrados, puedo afirmar esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto. Los atacaremos extremadamente fuerte durante las próximas 2 o 3 semanas. Los haremos retroceder a la edad de piedra, donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan. Solo un punto, no es por aportillarle su punto de prensa. Lo que pasa es que no dijo, entiendo yo, nada diferente a lo que le habíamos visto en las declaraciones previas. Exacto, ese es el punto. Y como ya él anticipaba en la mañana que era un anuncio muy importante, genera la expectativa, ¿no? De que va a ser algo distinto, diferente, sí. Pero hay muchos que dicen: bueno, a ver, ¿cuándo efectivamente vamos a tener un anuncio que nos dé luces de el futuro de Irán y el futuro también de la misión estadounidense? Lo digo ¿por qué? Porque al interior de Estados Unidos ya hay mucho ruido respecto de lo que está pasando con las tropas, de los 13 por lo menos oficiales muertos en el lugar. Hay muchísimas críticas a mantener esta operación a costa de esas vidas humanas de soldados estadounidenses. Y también, por otro lado, el precio del combustible sigue siendo alto en Estados Unidos. No es más alto en proporción que acá en nuestro país, pero es alto igual. Y eso implica que la decisión que pueda tomar, incluso las palabras que Donald Trump esté empleando, hagan variar, ¿no? Es volátil el mercado, y también lo que tiene que ver con el petróleo, a lo que vaya diciendo y vaya determinando Donald Trump, que ha dicho: esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro y rendición. O sea, en rigor, lejos de la desescalada que se esperaba, hay una escalada incluso en algunos términos por parte de Donald Trump en lo que ocurre con Irán. Los mercados, era evidente que iban a reaccionar negativamente. Ya desde anoche se veía que los mercados asiáticos, ahí a contramano en el reloj, iban reaccionando con acciones a la baja y también con un precio del petróleo que iba subiendo a medida que se veía que la incertidumbre iba a aumentar, porque el tono no bajó nunca del discurso de Donald Trump, y ya durante la noche había superado los $107 por barril en el petróleo Brent, que es el referente prácticamente a nivel internacional. Así entonces, por ahora, ¿qué hay que esperar? Que continúe esta operación militar, este ataque a Irán. Y las respuestas iraníes, que ya sabemos pueden ser incluso también enérgicas, no solo hacia los intereses israelíes, sino también hacia bases estadounidenses en otros países de Medio Oriente, como ya ha ocurrido durante este mes y 2 días en que se ha desarrollado este conflicto. A ver, veamos imágenes justamente de este día de guerra, donde se ha podido ver, por ejemplo, ese incendio en una instalación militar. Reportan que pertenecería a la Guardia Revolucionaria Islámica en Isfahán. Ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel que provocan esta explosión masiva en ese lugar. Es uno de los principales hitos de una jornada donde además ha habido ataques cruzados, especialmente entre el Líbano e Israel, en el norte de ese país, en el otro foco que mantiene Israel, que es el conflicto
con las milicias en ese país, en el Líbano, ¿no? Es parte de las imágenes que han marcado esta guerra. A ver, pero mientras tanto, hoy se ha generado a nivel telemático una reunión, una cita entre la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, y la participación de 35 países para analizar medidas que permitan reabrir el estrecho de Hormuz una vez que finalice la guerra. Pero están esperando de todas formas que el conflicto pueda cesar, porque si no, Irán no va a desbloquear de ninguna forma. Claro, y una reunión de coordinación organizada ahí, entiendo, por Reino Unido, y donde estuvo considerado Chile. Así es. Habló el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, entregando detalles de esta reunión y diciendo que la posición de Chile es que es inaceptable el bloqueo realizado por parte de Irán. Y los mecanismos de coordinación buscan asegurar al futuro el tránsito sin impedimentos, sin descartar, por ejemplo, sanciones colectivas, si es que es necesario, hacia Irán o hacia cualquier fuerza que pueda estar bloqueando permanentemente esta ruta que es fundamental, especialmente para el traslado de petróleo desde Medio Oriente hacia el Océano Índico, hacia el continente asiático. Lo que buscan es pronto garantizar el tránsito seguro y por eso es que Chile también entregó su postura. Lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela parece ir viento en popa, todo indicaría, para una Delcy Rodríguez, presidenta interina, a la que se le han suspendido las sanciones. Esto va en pos de normalizar todas las relaciones, pero entendiendo entonces que todos los esfuerzos que pueda hacer la oposición, por ejemplo, desde este lado del mundo, ¿no? Los viajes que se han hecho, no tienen mucho sentido si es que el fin de ellos es que Delcy Rodríguez o el chavismo salga del poder. Que hayan elecciones en el corto plazo, etcétera. Esto da la sensación de que ella se va afirmando cada vez más en ese caso. Claro, ha sido retirada Delcy Rodríguez de una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establecía restricciones a todas sus transacciones financieras. El nombre de Delcy Rodríguez ha sido eliminado de la lista de nacionales especialmente designados, así se llama esta lista, que es una publicación en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es decir, se le liberan las arcas, digamos, de sus cuentas y que el Departamento del Tesoro estadounidense había bloqueado y mantenía retenidas porque consideraban que era un país hostil. Venezuela hasta hace poco, nada más, hasta detener a Nicolás Maduro y luego establecer estos nexos con Delcy Rodríguez. Y por lo tanto, podría recuperar también la capacidad de tener actividades económicas, incluso con empresas estadounidenses. Valoramos la decisión del presidente Trump, ha dicho Delcy Rodríguez, 56 años, era la mano derecha de Nicolás Maduro desde el año 2018, pero aparentemente ahora todo ha cambiado. Era la mano derecha de Nicolás Maduro desde el año 2018, pero aparentemente ahora todo ha cambiado. Y este es un caso que llamó muchísimo la atención hace algunos meses, el de una abogada argentina, Agostina Paz.